Nosotros este año le vamos a pedir dos producciones escritas. Son producciones escritas que tienen ciertas exigencias, para decirlo de alguna forma, porque son escritos académicos de tipo universitario, y por ahí está bueno que incluso hasta les va a servir para cuando se pongan a redactar la tesina, que algunas de ustedes ya están en ese proceso, porque son algunas sugerencias que hacen los autores, algunos vienen de la lingüística y otros de la metodología de la investigación, de algunos tips, digamos, que nos ayudan a redactar un trabajo científico. Bueno, algunas de estas cosas seguramente les suenen de otras materias o de otros años, pero bueno, retomando lo que entendemos, o por lo menos desde el análisis de discurso, como el discurso, tiene que ver con el uso que hacemos del lenguaje, bueno, en este caso va a ser del lenguaje escrito, como práctica social. Es decir, que cada uno de nosotros y cada una de nosotras tenemos un repertorio de estrategias lingüísticas y comunicativas que vamos adaptando a... Uy, me parece que hay alguien que quiere entrar en la... Sí. Ahí está, perdón, ahí entró más gente. De ese repertorio comunicativo, lingüístico que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras, a la hora de interactuar discursivamente, uno hace como una selección de esa caja de herramientas. Y cuando uno hace esa selección, a veces lo hace de modo más o menos consciente, pero la idea es que cuando, en este tipo de casos, que por ejemplo nosotros vamos a presentar un informe de tesina que va a ser evaluado por un tribunal, poder tener algunos recursos, haciéndolos conscientes, digamos, poniendo la atención en cómo se va a construir ese texto, primero para que cumpla el objetivo que tiene el escrito, y por otro lado, otro objetivo que tiene ese escrito, que es aprobar una materia, en este caso, recibirnos de licenciadas y licenciados en fonoaudiología. ¿Mm? Perdón, que mi hijo me abre la puerta. Bueno, entonces, decíamos que existen distintos géneros discursivos. Este, digamos, concepto de géneros discursivos es de Bakhtin, ya tiene muchos años, es de la década del 70, pero sigue estando vigente en el sentido que, digamos, existe todo como una clasificación de distintos tipos de discurso, porque comparten ciertas características. En este caso, nosotros le llamaríamos a este género discursivo géneros académicos, para incluir lo que es científico y lo que es ensayo, ¿no? Pero, por ejemplo, estaría el género epistolar, el género procedimental, hay distintos géneros y con distinto nivel de formalidad, ¿no? Y lo que comparte cada género tiene que ver con el tema o el tópico, con el registro, que sería, digamos, esto, la mayor o menor formalidad de ese discurso, una estructura interna. Por ejemplo, los trabajos de investigación tienen ciertos títulos que tienen que contener sí o sí, los ensayos también, y esas características tienen relativa estabilidad. Si bien es flexible, la gran mayoría, por ejemplo, de las producciones científicas tienen al menos un objetivo o problemática, una decisión metodológica y una conclusión, que pueden tener distintas características, pero siempre tienen que tener esos tres, digamos, condimentos para que le podamos llamar que es un texto científico. Bueno, tomamos acá la escritura como un sistema semiótico, o como un código de signos,
que tiene esta característica que es visoespacial, que la verdad que para el desarrollo de la humanidad fue revolucionario, y que tiene características diferentes del discurso oral. Una de las características que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en un proceso de redacción es que esto que caracteriza la escritura, que es que como el enunciador y el enunciatario están separados al momento de generar ese vínculo comunicativo, no están compartiendo espacio-tiempo, cuando uno redacta tiene que tener en cuenta de que ese escrito tenga la claridad y la autonomía de comunicar por sí mismo, cosa que cuando uno está digamos, participando en una situación oral, hay mucha información que no es necesario explicitar. Entonces, bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta, que las cuestiones que queremos transmitir estén lo más explicitadas posibles, dado que el receptor no necesariamente tiene el mismo conocimiento o la misma perspectiva que el que escribe, que el enunciador. Bueno, obviamente tiene ciertas características, ciertas formalidades, por ejemplo, lo que es gramatical, que ahora vamos a ver una cosa muy genérica, no es que nos vamos a meter en un análisis gramatical, pero que nos exige un proceso de escritura. Profe. Sí. ¿Estás presentando Power? Porque no se ve nada. Profe, tenés el micrófono cerrado. Nunca les presenté la pantalla. Qué desastre que soy, perdón. Me olvidé. Una ventana. Sí, estaba presentando el PowerPoint, pero estaba convencida que lo había compartido. Discúlpenme. Bueno, ahora sí. ¿Ahora sí ven? Sí. Les pido disculpas. Estaba convencida que lo estaban viendo. De todos modos, el PowerPoint está subido en el campus, así que ustedes después van y revisan ahí si quieren. Bueno, hay unos autores que vienen también del análisis del discurso, que lo que plantean es que el proceso de escritura lo plantean como un proceso cognitivo, como que el escritor pone en juego un montón de procesos intelectuales, podríamos decir, en la escritura, y bueno, ellos lo van identificando, pero por ejemplo incluye planificar qué es lo que se va a escribir. A veces uno quiere sentarse y escribir todo de una vez, y en realidad antes de poder escribir uno tiene que tener una idea bastante clara de qué es lo que quiere transmitir. Después hay otro proceso que hay gente que le cuesta más y hay gente que le cuesta menos, que es el de revisión, porque muchas veces parece como que uno tendría que escribir todo de una vez y perfectamente, y no, en realidad, incluso hasta los escritores, digamos, pasan sus escritos por un proceso editorial, donde hay alguien que corrige el estilo, que corrige la claridad. Entonces, con más razón, nosotros y nosotras como estudiantes y como docentes, tenemos que hacer una revisión, que muchas veces la podemos hacer nosotras, o sea, el mismo autor, y otras veces podemos pedir a alguien que lo lea. Son distintas estrategias de revisión. Y ellos plantean este modelo. Es decir, que ellos lo que proponen es que en la redacción de un escrito cualquiera, vamos a tener en cuenta, por un lado, el ambiente de trabajo, que es, digamos que es previo, como una etapa anterior, y después los procesos de redacción. Perdón. Ahí está. Bueno, en esos procesos de redacción hay dos, podríamos decir,
procedimientos más cognitivos, que tienen que ver con la memoria de largo plazo, es decir, qué información tiene la persona sobre ese tema para poder ir hilando el escrito, los distintos tópicos, y tener en cuenta el conocimiento que tiene la audiencia de ese tema. No es lo mismo dirigir un trabajo, por ejemplo, a pares, a escribir algo, como ustedes suelen hacer a veces en algunas materias, dirigidos a estudiantes de otras carreras o a la población en general. ¿Mm? Depende qué conocimiento tenga, qué familiaridad tenga la audiencia con el tema, vamos a escribir cosas diferentes y de modos diferentes. ¿Mm? Entonces, estos autores lo que plantean es, que ellos le llaman el problema retórico, es tomar en cuenta la situación enunciativa. ¿Mm? ¿Qué es lo que conforma la situación enunciativa? El tema, o sea, qué se escribe, sobre qué se escribe, la audiencia, a quién se dirige la comunicación, y la exigencia, que es lo que decíamos antes. Por ahí no es lo mismo escribir una producción para aprobar una materia, que tal vez uno ahí tenga que poner en juego algunos recursos, por ejemplo en un parcial, que demuestren lo que se comprendió y lo que se leyó del tema, y otra cosa es si el escrito tiene un destinatario informal. ¿Mm? Si yo a lo mejor lo que escribo es para mí o para pasárselo a un compañero, pero no lo voy a mostrar, o sea, son escritos que tienen distinto nivel de exigencia. A nosotros nos pasa como docentes que por ahí cuando uno escribe una clase, o sea, por ejemplo, como los escritos que les ponemos como material de estudio, tiene un nivel de exigencia, y si uno tiene que publicar en una revista donde hay un comité evaluador, tiene otro nivel de exigencia. Entonces ahí uno que se supone que tiene que revisar toda la bibliografía más reciente con respecto al tema. Es como que es otro nivel, si a uno lo van a evaluar los pares, que si lo van a evaluar los estudiantes. Se supone. Por poner un ejemplo, lo mismo el caso que ponía entre estudiantes. No es lo mismo un escrito que circula a modo de resumen, o no siempre de resumen, a veces una producción que hacen ustedes para poner en circulación entre pares, que si lo tienen que mostrar a lo mejor en una instancia de evaluación. ¿Mm? Y una vez que yo tomé en cuenta, yo como escritor, escritora, tomé en cuenta toda esa situación enunciativa, voy a empezar lo que es el proceso de redacción en sí. ¿Mm? La generación de ideas, la organización de esas ideas, los objetivos, cómo se traducen esas ideas en los diferentes párrafos. Y por último, que muchas personas no lo hacen, no hacen esta etapa, es la evaluación. Es decir, yo termino un escrito y debería releerlo, ver si realmente tiene, digamos, cómo quedó conformado, está claro, si no hay huecos en la información, si no está reiterativo. Ahora vamos a ver algunos ítems que podemos evaluar. Entonces, cuando yo empiezo a producir un material escrito, lo que tengo que tener bien claro es, como decíamos antes, para quién escribo, qué cosa quiero suscitar en el otro, tiene que ver más con el para qué. Quiero convencer a alguien, quiero informar, quiero describir una situación, porque da origen a distintos tipos de discurso. Bueno, ¿qué objetivo se pretende? Y tendría, o sea, a modo de síntesis, tendría que haber un proceso de preescritura, que a veces es un borrador, a veces es un índice. Después recién es la puesta en texto y la reedición o edición.
Bueno, una de las características que debería tener un texto, cualquier texto, pero bueno, si es un texto universitario con más razón, es que sea un escrito cohesivo. ¿Mm? Ustedes recuerdan de qué hablábamos cuando hablamos de cohesión. No sé si lo recuerdan, quedó muy atrás en el tiempo. ¿Se acuerdan que siempre hablábamos de cohesión y coherencia discursiva, como dos caras de la misma moneda? Que la cohesión tiene que ver con cómo avanza y cómo se concatenan las ideas, y para concatenar ideas tenemos que cuidar la cohesión que tiene que ver con lo semántico, o sea, que esas ideas se vayan anexando, no como cosas pegoteadas, sino que tengan como un hilván, como un tejido. Y por otro lado hacíamos uso de la gramática para ello, que tenía que ver con la cohesión gramatical. Entonces, para mantener esa cohesión, esto tiene que ver más con la cohesión semántica, con la cohesión léxica, con sostener el tópico, y tiene que ver con la repetición, es decir, que hay elementos del escrito que se van a ir reiterando. Bueno, por ejemplo, la poesía usa la repetición como un recurso estético, pero más allá de la poesía en otros escritos, siempre para ir avanzando en una temática debemos retomarla de algún modo. Hay distintas estrategias para ir repitiendo o manteniendo el tópico. Otro recurso que tiene que ver con lo léxico, con la cohesión léxica, es decir, con lo semántico, es el uso de sinónimos, hipónimos o hiperónimos, que bueno, muchas veces cuando hay un concepto que se tiene que retomar muchas veces, uno intenta hacer uso de sinónimos u otros recursos léxicos para poder mantener el tema sin reiterar la misma palabra cientos de veces. Otro recurso sería este de reemplazar una palabra por otras más generales, como por ejemplo, en vez de hablar, por ejemplo, perdónenme que yo sea tan autorreferencial, pero por ejemplo, si uno quiere hablar de niños y niñas, tal vez pueda hablar de infancias, en otro espacio puede decir niños, niñas y adolescentes, infantes, colectivo juvenil, es decir, ir buscando algunas palabras que sean más genéricas y que funcionen de alguna forma, si bien no es exactamente lo mismo, como un sinónimo. Y después otro recurso similar, que es más parecido al hipónimo, es la colocación, que son palabras que comparten un contexto referencial. Por ejemplo, ahí da el ejemplo del lunfardo, que depende en qué marco, ¿no? Y en qué escrito se podría recurrir a este tipo de palabras o de léxico para reemplazar otro. Y después tenemos la cohesión gramatical, que esto tiene que ver con el uso de conectores. Ustedes cuando vienen escribiendo, bueno, obviamente que tiene que haber distintas referencias, por ejemplo, aquel, aquellos, ellos, estos, que son los pronombres que usamos para, de alguna forma, es una referencia endofórica, pero sin repetir tantas veces la palabra. O la elipsis, cuando la palabra, yo ahí en el PDF que les armé le puse algunos ejemplitos, la palabra en cuestión que venimos reiterando mucho queda suprimida. En la oración siguiente no es necesario nombrarla porque ya se nombró.
Y después tenemos los conectores, que tenemos dos tipos de conectores. Que está buenísimo que ustedes se lo impriman cuando tengan que redactarlo al trabajo y los usen. Porque a veces usamos un mismo conector para darle, digamos, cohesión a todo el escrito. Y hay un montón. Tenemos los conectores textuales y los marcadores textuales. Los conectores textuales dependen del objetivo que yo tenga, los podemos agrupar, ¿no? Si yo lo que quiero es agregar información, si quiero contrastarla, si quiero introducir una operación de causa o de consecuencia, fíjense toda la cantidad que tenemos. Y además, incluso, igualmente, asimismo, también, todos esos son para incorporar información. Los contrastivos, que son los que ponen, como dice ahí, contrastan ideas, en todos los escritos está el sin embargo. Sin embargo, sin embargo, sin embargo. Pero fíjense que hay otros. Ahora bien, en lugar, en cambio. Y usar más riqueza de estos conectores, también cuando hay un concepto que tiene que aparecer muchas veces, si uno además tiene más riqueza en el uso de los conectores, aparece como un texto más rico. Porque si yo encima que hay un concepto que aparece mucho, y digo la hipoacusia, la hipoacusia, la hipoacusia, la hipoacusia, y sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, es como que queda pesado el texto para leerlo, muy reiterativo. En cambio, si yo uso más variedad de conectores, ahora van a ver que, por ejemplo, estos son los conectores. Pero a estos que se llaman marcadores tienen que ver con organizadores del discurso, que hay gente que no los usa, pero son muy útiles. Porque al que lee, que no sabe con qué se va a encontrar en el escrito, lo lee por primera vez, es muy ordenador que el texto empiece diciendo existen 3 teorías que abordan la temática tal. En primer lugar, la teoría ta, ta, ta. En segundo lugar, ta, 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 ta. Por último, ordena. Es como que vos ya sabés que pasaste a en este caso el ejemplo pago que puse, que lo que sigue habla de la segunda teoría, que ya terminaste con el primer ejemplo, con el primer tópico. Entonces, este tipo de organizadores, que a veces uno los usa intuitivamente, está bueno que uno los use como estrategia, que no lo haga de forma intuitiva, porque lo que termina pasando es que la lectura puede ser más o menos llevadera. Hay gente que escribe de una forma muy atractiva y hay gente que es más enciclopedista y es más difícil de leer. Pero si está claro, el discurso si está claro y si es conciso, más allá del estilo comunica lo que yo quiero comunicar. Entonces si uno al final de todo el escrito dice, para concluir, o en síntesis, es como que el lector se ordena que, bueno, vos dijiste un montón de cosas, pero vos querés que yo me quede con esta síntesis, con este resumen, con esta idea general. A veces, cuando uno organiza un escrito, puede usar este doble, sería doble ordenador, que es para empezar, o, digamos, de manera introductoria, para finalizar, para concluir. Entonces, vos sabés que ese tema ya está abordado. Después a lo mejor lo que sigue es otra cosa diferente. Y esto también tiene que ver con lo que vamos a ver dentro de un ratito, que es la polifonía. Cuando yo redacto una producción científica o un ensayo, en ese texto están entramadas mi voz, mi fonía, y la voz de otros, que yo voy a tomar
como recurso para argumentar una posición. ¿Mm? Entonces, tiene que quedar claro cuándo hablo yo y cuándo habla el otro. ¿Mm? Este tipo de operaciones discursivas, este tipo de expresiones que ponen de manifiesto operaciones discursivas, me permiten mostrarle al lector si lo que sigue es mi punto de vista, si es una ejemplificación que yo introduzco, si es, por ejemplo, una reformulación de lo que vengo diciendo yo o de lo que dice otro, como dice ahí, en otras palabras, esto quiere decir que. Entonces, este tipo de marcadores van ordenando y le van dando una, digamos, concatenación, para no usar la palabra cohesión, lógica. Le van dando una, secuencia lógica a las ideas. Bueno, decíamos antes que siempre cuando hablamos de discurso, hablamos de como dos características fundamentales, la cohesión y la coherencia. La coherencia tiene que ver con el sentido global del texto. Es decir, yo termino de leer un escrito y me tiene que quedar una idea general. ¿De qué trata ese escrito? Este escrito quiere relacionar el ambiente de trabajo con el uso de las plataformas con los procesos de aprendizaje. Me tiene que quedar esa idea general. El texto es un todo. Si yo pegoteo un montón de cosas y voy sumando como un corte y pegue, el discurso puede ser cohesivo, porque puede estar concatenado, pero pierde esa sensación de todo, de unidad. Tiene que estar escrito de forma que haya una relación jerárquica entre los temas que a mí me dé una sensación de que es un todo. Por ejemplo, yo puedo empezar con una idea muy general, ir desglosando, ahí habría una relación jerárquica, léxico-jerárquica, es decir, de algo muy genérico, yo digo las instituciones de salud, y después me voy metiendo en las instituciones públicas, las privadas, qué características tienen, o puedo decir salud, y después puedo ingresar en lo que es la salud fonoaudiológica. Ese podría ser un recurso, no es que tiene que ser ese. Pero es como que hay un macro tema, un macro tópico, que va incluyendo otros temas más micro, más locales. Entonces, ¿qué cosas? Acá no les puse el autor, me parece que es Klein la que dice esto. Ella propone distintos condiciones, requisitos que aportan a la coherencia, que tendríamos que tener en cuenta para que el discurso sea coherente. Entonces, uno de ellos es la repetición. La repetición no tiene que ser la repetición léxica en sí, puede ser haciendo uso de sinónimos, de referentes, de correferencia, etcétera, de otros recursos que ya vimos, pero tiene que, digamos, el mismo tema se tiene que ir manteniendo de alguna forma a lo largo de ese escrito. La regla de la progresión, que quiere decir que cada párrafo o cada parágrafo agrega algo nuevo, tiene que haber información nueva a medida que avanza ese escrito. Bueno, la no contradicción, es decir que si venimos hablando en un sentido, no aparezca algún párrafo, alguna proposición que contradiga lo anterior, que nos contradigamos internamente. Y la regla de relación, ¿sí? Que bueno, esto está también pensado para los escritos de ficción. Tiene que haber una relación entre lo que yo escribo y ese mundo representado. O sea, mundo representado
ficcional, tiene que guardar una relación, o si es un escrito real, también tiene que haber una relación interna. Bueno, acá vamos a lo que decíamos antes de la polifonía. Bakhtin lo dice que lo que va a plantear él es que todo texto es polifónico porque nadie empieza a escribir nada de cero, aun cuando sea un texto literario, digamos, ¿no? Bueno, él lo plantea en términos más extremos, que todos los discursos son interdiscursos, ¿no? Pero más allá de esa posición del autor, en los textos que nosotros escribimos en la universidad, los textos académicos, son explícitamente polifónicos, porque nosotros vamos a decir, según Bakhtin, por otro lado, Klein, o sea, yo me voy a apoyar en los discursos de otros para dar fuerza argumental a mi escrito, mi postura, el sostén teórico y argumental de lo que quiero mostrar. Entonces, como todo texto universitario genera una búsqueda y utilización de fuentes, de distintas fuentes bibliográficas, hay que tener cuidado en cómo se ponen a dialogar entre sí y con mi propio discurso. Vieron que antes, cuando veíamos los marcadores textuales, los marcadores vinculados a la cohesión discursiva, aparecía esto, que hay algunas expresiones que uno puede utilizar para que quede claro cuál es mi propio discurso y cuál es el discurso ajeno. Para poder insersar el discurso ajeno en mi propio discurso, tenemos al menos dos opciones. Hacerlo de forma directa, que es la cita comillada, donde uno dice, según, no sé, Vygotsky, y planta ahí la cita copiada y pegada del libro. Ahí queda clarísimo que es palabra del otro, e incluso se comilla y se referencia los números de páginas citados, etc. A ver, denme un segundito. Perdón, ahora seguimos. Retomo enseguida. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo claro? Sí, profe, muy bien. Bueno, porque no sé si se quedaron dormidas, si están, si no están. Pues no las veo más cuando proyecto el Power. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, otra forma que tenemos de introducir una opinión, una cita, una teoría, un dicho de otro, es el discurso indirecto, la referencia indirecta. Que ahí uno lo que hace en realidad es parafrasear la palabra del otro. De todos modos, aunque estemos parafraseándolo y no lo estemos citando textualmente, eso que estamos diciendo es de su autoría. Entonces tiene que ser transmitido de esa forma. Entonces, bueno, algunos verbos que sirven para adjudicarle la autoría a ese autor es fulanito define, destaca, ejemplifica, señala, explica, opina, tal cosa. No siempre tenemos que decir dice. Tenemos un montón de otros verbos más interesantes. Sugiere, propone, etc. Cuando yo tal vez tenga que
introducir mi opinión, mi interpretación, puedo usar verbos como esto permite reconocer, esto nos lleva a argumentar. Son otras expresiones verbales que me permiten introducir mi opinión de lo que dice el otro, que no es lo mismo lo que dice el otro de lo que yo opino que dice el otro. Y después, bueno, hay otros verbos que permiten como poner en énfasis lo que dijo el otro, ¿sí? Para enfatizar, para ejemplificar, para añadir, y ahí pongo mi opinión, ¿sí? Pero bueno, tenemos que tratar de que quede claro eso, que es lo que yo digo, que muchas veces lo digo a partir de lo que dice otro, o lo que opina, lo que plantea, lo que propone, etc. Bueno, este autor Becker no viene de la lingüística, viene del campo de la sociología y de la metodología de la investigación sociológica más cualitativa, y él lo que sugiere en el estilo discursivo de un texto académico es evitar la voz pasiva, es decir, en vez de plantear, por ejemplo, a ver si se me ocurre algún ejemplo de voz pasiva. El niño es hablado. El niño es hablado. Se escucha mucho. Él lo que propone es que se diga al revés. Se le habla al niño, o la madre le habla a su niño, o el adulto, no sé, de crianza le habla al niño. O sea, decirlo en donde esté el sujeto activo y el predicado. Por lo menos en este tipo de escritos. Escribir de forma concisa, breve, tratar de evitar las reiteraciones. Y lo que sugiere él, también lo sugiere Anderé, es evitar, no es que no se puedan usar, pero no hacer abuso del uso metafórico o demasiado abstracto. Ahí puse subtítulos, ya estoy hecha una feminista. Quise poner títulos y subtítulos, después se los corrijo. Una forma de ordenar, ustedes saben lo que son los parágrafos. ¿Alguna vez escucharon parágrafos? No, profe, yo no. No. No, profe. Bueno, es así. Cuando hay un mismo tópico que une varios párrafos, que a veces está antecedido por un subtítulo, todo ese conjunto de párrafos, que a veces son 3, 4, no sé, 10, qué sé yo, depende de la extensión del texto, que tienen todo como un hilo semántico en común, se llaman parágrafos. Es como que es una unidad más grande que el párrafo, una unidad de sentido más amplia que el párrafo. A veces uno en un mismo tema es como que va avanzando, por ejemplo, no sé, cualquier pavada, ¿no? Pero bueno, el Hospital Vilela está emplazado en zona sur de la ciudad de Rosario. Este hospital aborda niños y niñas, está ubicado en el tercer nivel de complejidad del sistema de salud municipal. Es decir, estoy hablando siempre del Hospital de Niños, Vilela, pero estoy brindando información diferente, la geográfica, a qué población aborda, dentro de qué nivel de atención de salud está, o la dependencia municipal. Entonces, todo eso es un parágrafo, que podría tener un subtítulo que diga Hospital de Niños Zona Norte. Y cada una de esas unidades de sentido que aportan como un subtema, pero es todo referido al hospital, serían párrafos, y el conjunto de todos esos párrafos sería el parágrafo. Bueno, los párrafos, que esto lo sugiere Anderé, que también es metodólogo, está en el área de metodología de la investigación. Él lo que propone
es párrafos breves y frases cortas, porque hay una tendencia que no está muy recomendada en este tipo de escritos, que es hacer que una frase, una oración, se constituye en un párrafo. O sea, empieza a hablar de un tema, coma, en este sentido, tornándose y termina quedando una frase muy larga que constituye un párrafo. Entonces lo que sugieren tanto Becker como Anderegg, bueno, Becker es sajón y los anglosajones escriben un poco más, son más concisos que los latinos, pero Anderegg es argentino, y hacen los dos la misma sugerencia de que a lo mejor un párrafo que no tenga, no sé, 30 líneas, que sea más bien breve y que esté constituido por frases más cortas. Eso mejora la legibilidad. Bueno, ¿qué sujeto gramatical nos recomienda Anderegg que podemos usar para este tipo de escritos? Me lo preguntan un montón las chicas cuando están escribiendo la tesina. Podemos escribir el trabajo en primera persona del singular. A mí particularmente tanto no me gusta, pero puede decir tranquilamente, un trabajo de investigación puede decir desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, me motivó la temática, tranquilamente. Hay miles de escritos científicos en primera persona. Por ejemplo, de Sousa Campos, que es un escritor increíble, brasilero, todos sus escritos son en primera persona y muy subjetivados. Pero bueno, más allá de eso, que a lo mejor tiene más que ver con un estilo muy personal, otros sujetos que podemos elegir para escribir tanto ensayos como proyectos, anteproyectos de investigación, es la primera persona del plural, que le da menos subjetivismo al escrito, o el impersonal. Se consideró relevante indagar tanto la primera persona del plural como el impersonal pueden alternarse en una misma producción escrita. No así con la primera persona. Bueno, y hay un autor que es muy lindo, el libro se llama La cocina de la escritura, habla de todas las idas y vueltas que tiene un escrito antes de salir a la luz, que les pasa incluso a los escritores, que es un librito de Casani viejito. Él plantea que uno puede como evaluar el nivel de inteligibilidad que tiene su escrito. Antes de pasarlo, por ejemplo, si yo quisiera editar un libro, si yo quisiera publicar un artículo en una revista científica, ¿qué es lo que él sugiere como un tamiz, como una previa antes de enviarlo? Él nos sugiere medir el grado de legibilidad, ¿no? Es decir, cuán fácil es de leer y de comprender, bueno, y él agrega memorizar, no sé, un escrito. Y toma en cuenta todos estos criterios. Que las palabras sean cortas y básicas, que no sea un lenguaje rebuscado, que las frases también sean breves. A veces podemos decir lo mismo de forma más directa, que el lenguaje sea concreto, porque en este tipo de escritos, el ensayo no tanto, pero el proyecto de tesina tiene que tratar de quitar ambigüedad a los conceptos. Como un concepto puede ser interpretado de diferentes formas, justamente el trabajo de definir y de alguna forma explicitar desde qué marco teórico, desde qué postura, qué entendemos nosotros en este escrito o nosotras por tal concepto, tiene que ver con quitarle ambigüedad. Que el que lee interprete eso que lee del modo más parecido posible al que lo pensamos nosotros. Entonces, esto que les decía de los organizadores discursivos,
estructuras que favorezcan la anticipación. Entonces uno puede contar en un primer párrafo con qué se va a encontrar en esta parte, en este apartado, parágrafo, capítulo. Entonces eso funciona como anticipador, organiza, porque el que lee ya sabe con qué se va a ir encontrando a lo largo del escrito. Estas repeticiones, pero que decimos repeticiones en sentido genérico, de que no empecemos hablando una cosa y nos vayamos por las ramas y nos olvidemos que en realidad el objetivo era ese, sino repeticiones en el sentido de mantener el tópico. Bueno, los marcadores textuales, que es lo que vimos antes. Bueno, la situación lógica del verbo, porque a veces nos pasa que empezamos a escribir, por ejemplo, en pasado, este trabajo buscó conocer, ampliar el campo del saber en la temática de las disfonías, y cuando va avanzando el texto nos encontramos con se busca definir conceptualmente, hay un cambio en el tiempo verbal. Entonces, esas cosas a veces oscurecen un poco el escrito, el discurso, y otra cosa que él sugiere tiene que ver con la tipografía elegida. ¿Qué quiere decir esto? Hay varias normas que también tienen que ver muchas veces con el sistema de notación bibliográfica que elijamos, a veces hablan también de estas cosas, pero por ejemplo, la primera vez que uno cita una sigla, vamos a suponer que yo quiero citar a la ONU, y va a aparecer mucho, la ONU o la OPS, no sé, va a aparecer muchas veces en mi escrito. Entonces la primera vez que lo nombro, yo pongo Organización Panamericana de la Salud y entre paréntesis OPS. Eso es una convención que incluso en algunas revistas te piden que lo hagas así. Y si yo la primera vez puse OPS con puntitos, o sea, esa abreviatura está, cada mayúscula tiene un puntito, tiene que aparecer así en todo el escrito. Y ya no es necesario que yo vuelva a mencionar Organización Panamericana de la Salud, porque se supone que yo ya lo introduje la primera vez. Lo mismo, hay textos que por ahí abusan de la negrita. Entonces tenés muchas cosas destacadas en negrita. Y eso hay algunas normas, por ejemplo, las normas APA, esto lo dicen, hablan hasta del justificado de que tiene que tener el texto. Por ejemplo, las normas APA te dicen para qué cosas tenés que usar la negrita y para qué cosas tenés que usar la cursiva. Por ejemplo, la cursiva está recomendada cuando vos introducís, por ejemplo, un término en otro idioma, o a veces se usa un término en griego. Por ejemplo, vos decís, no sé, incito, sine qua non, ad hoc, esos términos que están en griego. Bueno, para eso ellos recomiendan utilizar la cursiva, no para lo que a nosotros querramos destacar subjetivamente. Entonces, bueno, todo eso, tener un criterio en el uso de esto, de las mayúsculas, de las negritas, de las cursivas, también le dan legibilidad, inteligibilidad al texto. Es un texto más comprensible. Bueno, hasta ahí llegué. Espera, voy a dejar de compartir. Bueno, hasta ahí llegamos con el tema. Ahí dejo de grabar. Y